Muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias a la presencia del coordinador del grupo parlamentario del PRD, al senador Miguel Barbosa, a cada uno de ustedes y desde luego a nuestros invitados. Va a haber una exposición inicial de cada uno de ellos, entre 15 y 20 minutos, y después, si tienen algún comentario adicional que hacer, ellos lo harán, y habrá un periodo de preguntas, se repartirán las tarjetas correspondientes. Quiero señalar que va a ser muy rica la presencia de Adrián Layú. Él actualmente preside la Junta de Gobierno del Oxford Institute for Energy Studies, es consultor y consejero de empresas internacionales. En años recientes fue investigador visitante en la Universidad de Harvard, presidió el Oxford Energy Policy Club y ahora preside el Coloquio de Política Energética. Es miembro del Consejo Consultivo del Centro Mario Molina y del Patronato del Colegio de México. En 1994 fue designado director general de Pemex, cargo al que renunció en diciembre de 99 después de 29 años de servicio público. A partir de 1983 ocupó diversas posiciones directivas en Pemex, coordinador ejecutivo de Comercio Internacional, director corporativo de Planeación, director corporativo de Operaciones y director general de Pemex Refinación. Previamente fue director general de Energía en la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, así como profesor investigador del Colegio de México. Adrián Layú estudió Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de Cambridge. Presento de una vez al doctor Diego Valadez, a quien por cierto felicitamos por que lo acaban de elegir presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Diego Valadez es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, autor, entre otros, de los siguientes libros: La dictadura constitucional en América Latina, La Constitución reformada, Constitución y política, El control del poder, Constitución y democracia, Problemas constitucionales del Estado de Derecho, El gobierno de gabinete, la parlamentarización de los sistemas presidenciales y problemas y perspectivas del sistema presidencial mexicano. Es miembro del Colegio Nacional, del Colegio de Sinaloa, de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Argentina, de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y vicepresidente de la Sociedad Europea de Cultura. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Le damos la palabra a Adrián Layú. Señoras y señores legisladores, señoras y señores, vengo aquí convencido de que el régimen al que está sometida la industria petrolera se agotó hace tiempo, al igual que las estrategias y los planes de negocio que se ha buscado instrumentar. Por muchos años, el desempeño de Pemex ha sido pobre y sus causas, desde luego, son múltiples. El estancamiento o deterioro adicional de sus principales líneas de negocio plantearán severos problemas a la industria petrolera y a la economía del país. El gobierno de la industria y el gobierno corporativo de Pemex generan patrones de conducta disfuncionales. La renta económica del petróleo no está siendo maximizada y una parte importante de la misma se disipa a través de ineficiencias estructurales, una mala gestión, corrupción y las prácticas de un sindicato cuyo liderazgo ofende a la nación.
predomina una perspectiva de corto plazo que afecta de manera particular a una industria cuyos proyectos suponen largos periodos de gestación y de maduración. En años recientes han aumentado los contratos de servicio incentivados que se ubican en los límites de la ley y que poco le han dejado a Petróleos Mexicanos. Diversos esfuerzos modernizadores dentro de Pemex han resultado, en el mejor de los casos, en éxitos parciales y muy pocos lograron desencadenar procesos de cambio autosostenido. La ausencia de una restricción presupuestal dura ante pérdidas multimillonarias continuas abonó la inercia. Poco prosperaron verdaderas reformas al gobierno corporativo de la empresa. Tampoco se ha logrado establecer una rigurosa disciplina financiera en las decisiones de inversión. La débil capacidad de diseño y ejecución de proyectos ha quedado demostrada con el rezago imperdonable de múltiples proyectos fondeados, lo que apunta a que la principal restricción no ha sido necesariamente de carácter financiero. Una reforma petrolera exitosa presupone el fortalecimiento y la modernización de Pemex. Uno de sus objetivos centrales debe ser el de mejorar el desempeño operativo de esta empresa y fortalecer su capacidad para manejar eficaz y eficientemente proyectos de inversión de gran escala y complejidad. Mantengo la convicción de que podemos preservar a Pemex como una empresa petrolera integrada de carácter dominante, manejada con criterios eminentemente comerciales y empresariales y desde luego con una identidad nacional clara. Un Pemex débil no constituye la firme salvaguarda que se requiere frente a los principales riesgos de la participación privada en la industria petrolera y desde luego la introducción de la competencia. Su desnacionalización y la formación de empresas privadas con fuertes poderes monopólicos solo pueden ser contenidas por un régimen regulatorio moderno y un Pemex fuerte, capaz de competir. Tenemos que reconocer que lograr esto no será tarea fácil, pero tiene que hacerse ahora, antes de que esta empresa estatal se debilite aún más. Apoyo la iniciativa gubernamental de abrir las actividades petroleras a la inversión privada, alentar una vigorosa competencia y desarrollar mercados de productos finales, así como la modificación al artículo 27 constitucional que terminaría la clasificación artificial que se ha dado a las principales líneas de negocios de esta empresa, que están reservadas exclusivamente al ámbito estatal. Apoyo también la postura que exige mantener constitucionalmente protegida la propiedad estatal de Petróleos Mexicanos. No es el momento de abrir una posibilidad que no se ha debatido y que ahora es inviable en cualquier caso. Más adelante, cuando las condiciones lo ameriten, podría llevarse una reforma ampliamente debatida que permitiera a Pemex colocar acciones en el mercado de valores. Ustedes habrán de encontrar la forma que deberá tomar este arreglo constitucional que al mismo tiempo permita a Pemex asociarse con empresas privadas en proyectos específicos. Coincido también con un buen número de las propuestas del PRD en materia de la reforma integral del sector energético nacional en torno a los 8 ejes estratégicos presentados por Cuauhtémoc Cárdenas, si bien disiento con algunos de los más importantes. Considero que las actividades de transformación industrial
del sector petrolero podrán someterse a un régimen de permisos. Este es similar al que hoy rige en materia de gasoductos, de transporte y distribución, y que tiene una larga tradición jurídica en este país. En cambio, estimo que en las actividades extractivas de la industria deberá privar un régimen de licencias asociado a un régimen fiscal especial. El régimen de permisos al que estarían sujetas estas ramas industriales entraña su regulación. En todo el mundo están fuertemente reguladas, dadas las características propias de sus instalaciones y la naturaleza de sus productos. El desarrollo de dicho régimen presupone necesariamente esta forma indirecta de intervención estatal, por la que va a ser necesario diseñar un marco regulatorio nuevo, así como ampliar el alcance de la Comisión Reguladora de Energía y fortalecerla de manera decidida. Tendrá también que vigorizar otros órganos reguladores en materia ambiental y de seguridad, dotándolos de la autoridad y de los recursos financieros que requieren para cumplir con su misión. Un régimen de licencias en las actividades extractivas de la industria requiere contar con una Comisión Nacional de Hidrocarburos dotada de amplios poderes regulatorios y de una autonomía que hasta ahora no ha tenido. Esta deberá proponer áreas geográficas a ser exploradas y desarrolladas, estructuradas en bloques de tamaño estandarizado. Deberá también definir, junto con las autoridades gubernamentales, los bloques que se licitarán, las reglas de su adjudicación y abandono, así como el tamaño y la frecuencia de las rondas de licitación. Tendrá que consolidarse como un cuerpo técnico independiente que apoya al Estado en el desarrollo integral de la industria. El reto central es lograr una transición ordenada del monopolio estatal a una de competencia y participación privada. La regulación y la eventual competencia deberán alentar desde afuera un mejor desempeño de Pemex. Lograrlo no va a ser fácil, requerirá de un esfuerzo sostenido y desde luego tomará tiempo. Supone refundar y construir instituciones. Se requiere diseñar leyes secundarias, regulaciones y directrices, y muy importante, hacerlas cumplir. No podemos confiar en aquellos que consideran que con solo abrir la industria a la inversión privada se resuelven todos los problemas. Necesitamos guardar un cierto escepticismo respecto a la visión de que las soluciones de mercado por sí solas se encargarán de encontrar el camino. El mundo no es tan sencillo. Lo he venido insistiendo en diferentes foros y medios. Necesitamos que en el sector energético más mercado y más Estado. Las licencias otorgan a una empresa petrolera el derecho exclusivo de explorar, desarrollar y comercializar los hidrocarburos producidos en una área previamente especificada, durante un periodo de tiempo prescrito. Las licencias pueden otorgarse mediante una licitación que incluya un programa de trabajo e inversión. Los términos y condiciones de las licencias son formuladas con base en la ley correspondiente y son del dominio público. La empresa ganadora paga una cuota por la licencia y otra por la suscripción de la misma. Estas son retenidas por el fisco, aun cuando no se logre descubrir y extraer hidrocarburos. Al iniciarse la producción comercial, el fisco recauda regalías sobre el valor de la misma, así como un impuesto sobre la renta
como el que recae sobre todas las empresas y una tasa extraordinaria al mismo que permite capturar más plenamente la renta económica del petróleo. En Noruega, por ejemplo, la tasa usual es de 28%, que se acumula a la extraordinaria de 50%. Esto es un total de 78% de las utilidades. El riesgo de exploración y producción son asumidos por la empresa operadora, que puede estar integrada por un consorcio. Esto permite distribuir riesgos y logra que los socios financieros, también petroleros, den seguimiento al desempeño del socio operador. Es usual que el plazo de las licencias se divida en diferentes fases, que corresponden a etapas en el ciclo de vida de un proyecto: exploración, evaluación, desarrollo y producción, así como su abandono. En cada etapa se puede definir un avance mínimo para calificar en la siguiente etapa. Las actividades extractivas de la industria petrolera están sujetas a un régimen fiscal especial debido a la magnitud de la renta que generan. Si bien la renta económica del petróleo es un concepto sencillo, su estimación no lo es. Los mecanismos fiscales solo buscan calcular y obtener un monto aproximado. La renta es el pago por el uso de un recurso, en este caso la extracción de un recurso natural finito. Es el valor que excede a la suma del costo total de la exploración y la producción y una rentabilidad razonable, usual en la industria, sobre la inversión en un proyecto determinado. El principal problema para su determinación radica en los costos. Si por algún motivo fueron excesivos por las ineficiencias del operador, resulta difícil establecer el nivel de la merma en relación a lo que hubiera incurrido un operador eficiente en el mismo campo. La dificultad para estimar y proyectar la renta de un proyecto obedece a múltiples fuentes de incertidumbre, a la que están sujetas tanto las empresas privadas como las estatales. Destacan entre estas las de carácter geológico, el volumen y perfil de la inversión y de la producción, así como precios, costos y las inducidas por el cambio tecnológico. La incertidumbre respecto al cálculo de la renta económica del petróleo, al momento capturado por el monto capturado por el Estado y a la rentabilidad del contratista, se van disipando conforme se avanza en las diversas etapas de desarrollo del proyecto en cuestión. No obstante, aún al término de vida de un campo, la estimación de la renta es solo eso, una estimación aproximada. Una reforma energética en esta materia apuesta a que bajo un nuevo régimen de licencias, la renta económica del petróleo aumentaría frente a lo que se lograría bajo el régimen actual de asignaciones, y también que la disipación de esta renta sería menor. Esto compensaría con creces la utilidad razonable que se le otorgaría al inversionista privado y al propio Pemex. La apuesta se hace a partir del supuesto de que hay un margen importante de ganancias adicionales que se puede obtener con la movilización de recursos adicionales y de una mayor eficiencia en el sector extractivo de la industria petrolera mexicana. El régimen de licencias tiene múltiples ventajas en relación a los contratos que han sido propuestos. Son más sencillas de diseñar y administrar, son transparentes y los términos y condiciones se fijan en ley, no caso por caso.
requieren mucho menos supervisión por parte del Estado, dan mayor flexibilidad y libertad al operador para maximizar la producción y la renta, reduce conflictos entre el operador y el licenciatario. Conviene subrayar que las licencias modernas son mecanismos muy diferentes a las antiguas concesiones que rigieron en muchas partes del mundo hasta antes de los años 70, en el contexto de relaciones coloniales y semicoloniales, y que en no pocas ocasiones fueron utilizadas también como instrumento de carácter político. Hoy en día, las licencias, los regímenes de licencias, prevalecen en los países desarrollados que cuentan con petróleo y gas, como es el caso de Noruega, Holanda, Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, en sus yacimientos mar adentro, Australia y Brasil, entre otros. Es en los países menos desarrollados o con estructuras jurídicas más frágiles e inestables donde abundan los contratos de producción y utilidad compartida. La principal debilidad de los contratos es que el contratista recuperará a partir del inicio de la producción la totalidad de los gastos, costos e inversiones registradas en los que haya incurrido, cualquiera que estos sean. Los contratos no ofrecen los incentivos adecuados para minimizar los costos. Estos tienden a ser elevados por fallas de eficiencia, gastos excesivos no justificados y en no pocas ocasiones por simple manipulación contable. El cálculo de los costos de inversión y de operación registrados es el talón de Aquiles de los contratos de producción y de utilidad compartida. Su recuperación es la característica distintiva de estos contratos, así como la compleja interacción que se establece entre las partes, dada la reticencia a rendir y justificar cuentas, así como las dificultades para pedirlas. Han sido, sin lugar a duda, fuente de innumerables conflictos que afectan la relación entre el Estado y las empresas contratistas. La experiencia internacional con los contratos de producción y utilidad compartida no ha sido positiva en términos de lograr simultáneamente, y quisiera insistir en la simultaneidad, los objetivos de una mayor producción y una mayor recaudación fiscal por barril producido. Los incrementos en el monto total de la recaudación han tendido a darse gracias a factores exógenos, como por ejemplo un aumento de precios internacionales de los hidrocarburos. Conviene recordar que entre 1993 y el año 2005, los contratos venezolanos de la llamada apertura nunca pagaron impuesto sobre la renta, y que en Rusia la recaudación del contrato de producción compartida Sajalín 2 ha sido exigua hasta ahora, a pesar de que la producción se inició en junio de 1999. Para concluir, permítanme recomendar el establecimiento de un régimen de licencias sencillo, transparente y capaz de capturar la renta económica del petróleo. El régimen fiscal deberá equilibrar la recaudación por medio de regalías sobre el valor de la producción e impuestos sobre la renta que gravan las ganancias a una tasa acumulada elevada. Para robustecer los mecanismos de captura de la renta petrolera, debería abrirse también la posibilidad de que el Estado participe financieramente en proyectos privados, adquiriendo una participación minoritaria pero significativa en su capital. Esto no solo le rendirá ingresos adicionales,
sino que reducirá la asimetría en la información entre el Estado y las empresas petroleras, particularmente en lo que se refiere a los costos. Dicho así, permítanme reiterar, propongo un régimen de permisos para las actividades de transformación industrial del sector petrolero y un régimen de licencias para las actividades extractivas de la industria. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián Layú. Y ahora tiene la palabra el doctor Diego Valadez.